Hola, mi nombre es Sammy Rivera y estamos de vuelta a Sea la Luz, un podcast donde la intención es llevar la palabra de Dios, la luz de la palabra de Dios a los rincones más oscuros y tenebrosos de nuestra mente o de nuestro corazón, para que la palabra de Dios sea la que traiga la luz y la verdad a las respuestas que tanto a veces nos atribulan o nos causan dudas acerca de Dios, acerca de la vida cristiana, de la palabra también. Entonces, pues este podcast tiene esa intención de iluminar nuestras vidas. Y hoy tenemos a Marco Pérez. Hola Sammy, hola a todos. Es un gusto estar con todos ustedes y hablar temas que creo que son de edificación y bendición para las vidas de todos. Sí, buenísimo, excelente. El tema de hoy es la existencia de Dios. Y es algo que es tan importante y realmente no lo podemos dejar de tocar solo por ya estar involucrados en la iglesia o porque hemos tal vez crecido en hogares cristianos. Lo tocamos ahorita porque yo creo que hoy más que nunca nuestra sociedad y nuestra cultura demanda una razón, ¿verdad?, de la existencia de Dios que podamos ver no solo en la palabra de Dios, sino también en lo que nos rodea. Y siempre ha estado ahí, solo que a veces nosotros pues nos han inundado también del otro lado de la cultura del mundo con tanta agnosticidad, con tanta escepticidad, si se puede hacer, creo que así se dice, escepticismo, y con tanto ateísmo que nos rodea también, que a veces se nos olvidan las razones y los argumentos, ¿verdad? Entonces, pues es la importancia de este tema. Y también para el cristiano, qué importante es hacerse esa pregunta: ¿cómo puedo yo comprobar la existencia de Dios, verdad? Sí, pues estudiando sobre esto y escuchando a varias personas que tal vez se dedican bastante al área de apologética, ¿verdad? Uno decía, realmente la pregunta de la existencia de Dios quizás es la pregunta más importante que te puedes hacer, porque, o sea, ¿qué representa a Dios? Es aquello que es superior a mí, que merece toda mi, pues como dice el mandamiento en la Biblia, ¿verdad? Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. O sea, es aquel que merece mi todo, aquel que es el valor más grande que puede existir en mi vida, ¿verdad? Entonces, o existe ese valor más grande que puede existir en mi vida, digamos, o la otra opción es, pues, como el mandamiento satanista, básicamente, ¿verdad? Que es que yo soy, o sea, como Dios no existe, digamos, o negamos la existencia de Dios, yo soy mi propio Dios, ¿verdad? Sí. Y yo vivo solo para satisfacerme a mí y mis deseos, y pues tiene un montón de implicaciones que vamos a estar viendo, creo yo. Pero sí es algo muy importante que debemos tener la convicción, ¿verdad? Claro. Sí, y para comenzar, Hebreos 11 dice, en el versículo 6, dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es necesario, yo digo que, por ejemplo, aquí está hablando Pablo de la fe primera que recibimos al poner nuestra fe, creer totalmente en el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Es la fe inicial, ¿verdad?, la que nosotros necesitamos para acercarnos a Dios. El Padre nos atrae, nos acerca, por medio de su Hijo, nosotros llegamos a conocerle, pero es esa fe inicial. Pero después dice que es necesario el que se acerca a Dios crea que le hay. O sea, no solo implica la fe inicial, ¿verdad?, sino también vemos un crecimiento después, o una fe que necesitamos por fruto de seguir como creyendo que Dios existe y que tiene grandes promesas para nosotros, ¿verdad? Y es tan importante al cristiano, no solo le funciona en su etapa inicial, sino que debe ser un crecimiento, ¿verdad? Sí. Y también yo, bueno, en estos días he pensado como es en el crecimiento natural, ¿verdad? Por ejemplo, de un árbol. El árbol o sea, crece para arriba, pero también crece para abajo, ¿verdad? Entonces, sí, para que un árbol pueda subir más, también es necesario fortalecer fundamentos, ¿verdad? Que tal vez a veces el fundamento de la existencia de Dios lo damos por sentado, pero es como una raíz que debemos solidificar, ¿verdad? En nuestras vidas. Sí, y sí, cabal, de eso hablaba Santiago.
Hay partes en Santiago, capítulo 2 y creo que el capítulo 1 que ahora estaba buscando ahorita se me vino a la mente, pero habla Santiago de que los que no tienen fe son como la onda del mar, que es un hombre que sí cree, que a veces cree, que se lleva por todo marea, ¿verdad? Sí. Ajá. Y es que sucede en el cristianismo o entre nosotros, ¿verdad? Que muchas veces si nosotros estamos fluctuando entre nuestra fe, ya esta no es la inicial, sino la que nos acompaña, si estamos fluctuando, en realidad no estamos eh, pues creciendo en Cristo o afianzándonos, ¿verdad? Y tarde o temprano yo digo que los que fluctúan también no son gente que tienden a encontrar la respuesta, ¿me entiendes? Sino que son los que tienden a terminar tal vez hasta perdiéndose, porque los que a veces todos tenemos dudas, ¿verdad? Pero los que tienen dudas y quieren buscar la respuesta y decir, Señor, ayúdame, tengo esto, quiero hallarle la respuesta en tu palabra y en lo que me rodea, lo encuentra. Pero los que andan fluctuando, tarde o temprano, yo he visto en experiencias personales, tarde o temprano, si no buscas la respuesta y solo estás como que en el limbo, ¿no? Terminamos perdiéndote. Bueno, ¿por qué crees que los cristianos como que actúan como que no sé cómo puedo formular la pregunta? Tal vez sería como, ¿por qué para el cristiano o los jóvenes cristianos tal vez es tan difícil este tema? O sea, ¿sentís de que es como que algo, Creo que es no sé? algo emocionalmente más sencillo, tal vez, básicamente. Ajá. Porque para nuestro, o sea, si lo miramos, pues esto es teología cristiana, ¿verdad? Como la naturaleza carnal que todos tenemos. Es como que realmente el vivir como cristiano a veces, pues sí quiere decir ir en contra de aquello que, o sea, la naturaleza carnal es como la gravedad, siento yo a veces, que nos jala, o sea, nos jala a lo terrenal, ¿verdad? Pero estamos llamados a vivir enfocados en las cosas de arriba, ¿verdad? Ujú. Entonces, simplemente es más fácil, más sencillo, no quiere decir que tenga mejores resultados, pero es más sencillo simplemente dejarnos llevar Sí. por lo que nuestra carne dicta, ¿verdad? Y yo creo que, por ejemplo, hablaba una persona de que hay un ateísmo como real, pero no son como que en el mundo, pues hay un ateísmo real, pero no son muchos, decía él, como que más son los ateos funcionales, se le pone él, que son gente que tal vez sí cree que hay un Dios, ¿verdad? Pero que no le conviene como que actuar como que sí existe, porque dice como el problema es moral, el que tienen las personas para no creer en Dios, porque una vez vos afirmás que hay un Dios, que existe un Dios, de pronto tenés que rendirle cuentas a alguien, ¿me entiendes? Como que ya, como vos decís, o sea, ya no sos, ya no te puedes poner a vos como referencia de un ser suprema o de referente moral, sino de que tenés que rendirle cuentas a alguien y tenés que seguir o jugar por las reglas de alguien más, ¿verdad? ¿Pensás de que esa es una de las razones más grandes como de que es un problema moral realmente, que las personas tienen tantas, ahorita las vamos a ver, pero tienen tantas evidencias que al final dicen, no, no, yo no, prefiero no creer porque tengo este problema, o sea, como que subliminalmente, pues, o tan profundo, ¿no?, en su corazón. Sí. Sí, o sea, creo que sí. O sea, sí se da mucho, cabal, como decís, ese ateísmo. Creo que he oído que hay como un libro que se llama Ateísmo Cristiano, por ejemplo. Mm. ¿Verdad? Que vivimos como, o sea, nos llamamos cristianos, pero vivimos como ateos en un sentido. Sí, cabrón. ¿Verdad? Porque, o sea, es una cosa creer en Dios y otra es vivir como que creemos en Dios. ¿Verdad? Sí. Pero sí pues es algo bien importante que tenemos que... Sí, yo creo que como que Dios y la palabra de Dios, o sea, el creer en Dios como referente moral y tener la palabra de Dios como nuestra guía en la vida, nos hace humillarnos, pues, o sea, hace humillarse al hombre a afirmar de que uno no tiene todas las respuestas y a depender de alguien más, o sea, esa es la vida del cristiano, ¿no? Y yo creo que todos como seres humanos nos vamos a querer resistir a someternos a que hay alguien más allá. Pero ya lo vamos a hablar, ya me iba a meter algo más, pero, eh, pero es la necesidad, pues, o sea, concluimos, hay una necesidad grande, tanto para cristianos como que tener esta fe
no solo inicial, sino una fe continua en nuestra vida de afirmar que Dios existe, que es galardonador de los que le buscan. Y también para las personas que tal vez no lo conocen, tener necesitan o tienen esta pregunta de ¿existirá un Dios? O sea, no es algo a lo que vos puedes como huir o evitar lo suficiente como para encontrarte que hay una necesidad grande en todos, cristianos y no cristianos, de creer que hay un Dios, ¿no? Sí. Sí, es más fácil ignorar la pregunta. Pero Sí, cabal. Pero tarde o temprano vamos a encontrar la respuesta. O sea, con trabajo, sin trabajo, creo. Sí. Contanos, ¿qué argumentos hay de la existencia de Dios? Yo sé que algunos de los que nos escuchan tal vez ya los escucharon, pero tal vez hay gente que no los ha escuchado y hay argumentos bien poderosos. Y estos no son nuevos, los que va a contar Marco ahorita, o describir, no son nuevos, llevan muchísimos años y por lo largo de los años han sido bastante poderosos para comprobar la existencia de Dios, ¿verdad? Sí, pues hay varios argumentos básicos y hoy vamos a hablar de 5. Creo que hay más cosas que se pueden hablar y que al final hay que considerar. Pero estos principales son el origen del universo, el fine tuning, que en inglés le dicen fine tuning, y es el diseño, como básicamente el diseño exacto del universo. La complejidad del diseño. Ajá. El origen de la vida, el libre albedrío y la moralidad, ¿verdad? Entonces vamos a ir tocando cada uno de ellos, ¿verdad? Buenísimo. El origen del universo es un argumento porque hay una ley que si en ciencias naturales tal vez o en una clase de física lo estudiaron seguramente, ¿verdad? Que siempre hay una fuerza inicial para que algo se esté en movimiento, básicamente, ¿verdad? Entonces, básicamente el argumento viene desde, o sea, las 3 premisas de este argumento es que, digamos, todo lo que empieza a existir tiene una causa. Sí. El universo comenzó a existir y por ende el universo tiene que tener una causa. Antes del siglo XX no teníamos medios científicos para saber realmente si el universo como que tuvo un inicio, ¿verdad? Pero en el siglo XX Einstein desarrolló la teoría de la relatividad y básicamente concluyó que el universo estaba en constante expansión, ¿verdad? Entonces, si está en constante expansión, quiere decir que en algún momento estuvo en un punto central. Inicial. Y bueno, a veces he oído esta pregunta, ¿verdad? Es que si Dios existe, ¿quién creó a Dios? ¿Verdad? Y bueno, es una buena pregunta en un sentido, aunque por el otro lado, si alguien hubiera creado a Dios, Dios no sería Dios, por así decirlo, ¿verdad? Entonces, básicamente, Dios es aquel que tuvo, o sea, que Él es, como dice la Biblia, la definición de Jehová es el autoexistente, ¿verdad? Que no necesita de nadie para existir. Cabal. Sí, Santo Tomás de Aquino lo ponía como el primer motor también, porque como decís, causa y efecto, ¿verdad? Pero de alguna forma, si te vas hasta atrás, o sea, primero este es efecto de esta causa, este efecto de causa, tiene que haber alguien que lo empezó todo. Y creo que también, o sea, es obvio que nada puede ser existente de la nada, o sea, la nada no puede llegar a existir algo, ¿verdad? No puedes empezar de cero y existir por el cero, digamos. El hecho de que también tengamos como definido, como vos decís, el concepto de Dios como ser supremo no puede ser requisito, digamos, o dependiente de algo más, ¿verdad? Porque si no, igual, otra vez, te vas hasta atrás y siempre vas a buscar a alguien más que pueda ser independiente del que le sigue, ¿verdad? Como de efecto causa. Sí. Pero sí, yo creo que incluso yo, ¿sabes qué? Diría como que la ciencia también lo comprueba. O sea, te das cuenta científicamente que nada puede ser creado de la nada, ¿verdad? Sí. Sí, todo lo que conocemos tiene un inicio, básicamente. Sí. Y creo que este argumento también como que se entreteje con los demás, porque hay algo que no sé hace cuánto, se dio esto, pero lograron los científicos como ver cuando en el origen, yo creo que en el origen de la vida tal vez lo vas a tocar, pero cuando el espermatozoide llega al óvulo y pasa algo ahí,
pero lo voy a complementar cuando lo digas. Pero te das cuenta que, o sea, no puede ser resultado de algo de la nada o de un vacío, pues no solo puede suceder. Bueno. Sí. Sí, creo que, o sea, no. Bueno, o sea, solo el hacernos esta pregunta, por ejemplo, y entonces cómo comenzó a existir el universo, ya nos pone en una situación por lo menos creo yo, si no creen en Dios, por lo menos a pensarlo, ¿verdad? O sea, a dudarlo, pues, porque es algo para lo que podemos buscar muchas respuestas, pero creo que realmente la más racional es el confiar en que hay un creador, básicamente, Claro. que empezó todo. Y no es, yo creo que ya no se trata de, o sea, no se trata de una fe ciega cuando, o sea, está este argumento y hay otros, hay muchos más, ¿verdad? Y hay otro montón de razones por las que podemos reforzar este punto, ¿verdad? Sí, Immanuel Kant, había dos cosas que le impresionaban como para... Él creo que era agnóstico, creo. Pero había dos cosas, decía él, de que le impresionaban como para tener esta necesidad de creer en un Dios, ¿va? O de la existencia de Dios, del concepto de Dios. Era el cielo estrellado y lo que platicamos con Marco antes de grabar, de los valores categóricos. Y todo se une a los 5 que vamos a tocar, ¿verdad? Pero el cielo estrellado quiere decir de que lo que vos decís, para Kant era imposible pensar en la creación y todo, como que pensar en la complejidad del universo, de cómo empezó, ¿verdad? Del origen, de causa y efecto, etcétera, y decir, no, o sea, lo más lógico, como decís, es incluir la existencia de Dios, pues, y decía él como que si no existe Dios, hay que inventarse la idea, ¿me entendés? Porque es necesario para comprender y que se haga lógico, pues, nuestra existencia, ¿verdad? Bueno, podemos pasar al siguiente, ¿verdad? Uh-huh. Que el otro es como el ajuste fino o el ajuste, pues el diseño exacto, ¿verdad? Del universo. Sí. Esto es, pues, hay varias, voy a darle creo que no tengo eso, pero las premisas, bueno, básicamente es que el universo tiene un diseño tan exacto que o sea, que simplemente, o sea, todo lo que vemos que tiene un diseño muy exacto es porque hubo una mente, ¿verdad? Que estuvo detrás, ¿verdad? Entonces, digamos, yo no veo una computadora solo aparecer, ¿verdad? Y etcétera, sino que básicamente todo en lo que hay belleza, o que hay, pues sí, belleza realmente, es resultado de una mente, ¿verdad? Que estuvo diseñando eso. Y, digamos, hay condiciones muy específicas en el universo que es, pues es básicamente muy irracional creer que solo aparecieron así, ¿verdad? Digamos, por ejemplo, vivimos en un universo que tiene 3 dimensiones de espacio y tiempo, ¿verdad? Y los científicos reconocen que este número podría ser fluido. Con menos de 3 dimensiones no podríamos tener la complejidad de vida que requerimos, pero con más de 3 tendríamos mucha inestabilidad, ¿verdad? Entonces solo el 3 más 1, digamos, las 3 de espacio y una de tiempo permite la vida. Por otro lado, la atracción, el universo se debe expandir a una razón constante para que los componentes de la vida se formen. Y la atracción gravitacional resulta en alentar la expansión. La energía negra causa que se expanda más rápido y entre más se agranda el espacio, más acelera la expansión. Por el otro lado tenemos 4 fuerzas fundamentales que deben ser ajustadas para que exista la vida, ¿verdad? Que es la gravedad, el electromagnetismo, la fuerza nuclear fuerte y la fuerza nuclear suave. La fuerza electromagnética debe ser de 1 sobre 10 al 40 y si esa razón variara, aunque sea un poquito, es como que podríamos dejar de existir, ¿verdad? Sí.
Entonces, de ahí, pues hay otros, yo creo que si cada quien simplemente como que ve la creación de Dios, ¿verdad? Va a ver como que la gran cantidad de maravillas que hay, pues, o sea, solo pienso que para los que han estudiado medicina, o sea, el cuerpo es una maravilla, pues, ¿verdad? Como que como es como una, o sea, es un organismo que transmite información tan rápidamente, que tiene procesos tan exactos para todo, ¿verdad? Como, o sea, cómo es que transforma, no sé, los alimentos en energía para nuestro cuerpo. Por ejemplo, también la inclinación de la Tierra con respecto al Sol, ¿verdad? Tiene que ser, es tan exacta para que, porque si estuviéramos un poquito, creo que estamos en 17.5 grados, algo así. Si estuviéramos un poquito menos, o nos congelamos, O nos charruscamos. Ajá, Sí. o nos chamuscamos, ¿verdad? Sí, yo creo que la complejidad del universo es como que es uno de los argumentos que a mí más me humillan como ser humano, porque vos puedes como crear algo, ¿verdad? Yo no soy científico ni inventor ni nada, pero como que lo miras en las cosas más pequeñas, ¿va? Y que vos puedes crear algo, pero jamás ni la mente más brillante puede llegar a un nivel de complejidad de algo que él crea como comparaba a nuestro cuerpo, como decís, o la naturaleza, ¿verdad? Romanos 1 a mí es uno de los versos que más como que lo relaciono con esto, ¿verdad? Que dice de Romanos 1, que dice que las cosas invisibles de Dios se hacen visibles desde la creación del mundo, ¿verdad? Pero, bueno, dice de la creación, de la naturaleza, de lo que nos rodea, y en el capítulo 2 Pablo concluye como que para que ninguno tenga excusa, ¿verdad? Para que nosotros no podamos tener excusa de que Dios existe, ¿verdad? Se hace visible, ajá, por lo que nos rodea, siendo Dios algo invisible, su poder, ¿verdad? Pero sí me humilla bastante lo que les iba a contar, cabal, lo del el origen digamos, de cuando se concibe un bebé, ¿verdad? Y dice que capturaron obviamente esto microscópico, pero cuando el espermatozoide entra en el óvulo, hay un destello de luz, ¿va? Y pues yo puedo decir qué podría ser, pero tal vez sería especulación, pero me imagino que qué podría ser ese destello de luz, ¿va? Pero dice que cuando entra el espermatozoide y llega al óvulo, inmediatamente se empiezan a crear como que las células, ¿va? Tan, 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 tan. Y de una célula, o sea, de la primera como célula que se llega a partir, etcétera, y multiplicar, en esa primera célula está toda la información para crear glándulas, para crear nuestros miembros, ¿me entiendes? Ya empieza como obviamente la información del ADN. O sea, es que es imposible vos pensar como que en la complejidad de que en ese momento, por esa unión entre un espermatozoide y un óvulo, esté todo el contenido que se necesite para crear, para que el humano crezca, ¿verdad? Y se desarrolle, que vos, o sea, es imposible, pues, o sea, pensar que no hay un Dios al ver esa complejidad, o sea, como en algo tan microscópico está todo lo necesario que sea a tener. Y es como que no puede ser como respondido, digamos, como ya lo vimos, por la nada o por algo más. O sea, tiene que haber una mente detrás de esto en algo tan perfecto, pues, y en algo tan pequeño, no sé cómo describirlo. Pero sí, los valores que vos decís, podemos hacer una larga lista de los valores que tienen que ser tan exactos para nuestra existencia como seres humanos y no puede ser tan difícil, pienso yo. Por eso decías de que es tan fácil ignorarlo, ¿verdad? O es más fácil ignorarlo, pero no puede ser tan difícil para ser humano ver todo esto y decir como que tal vez hay algo más, ¿verdad? Hay alguien más grande, ¿verdad? Sí, sí, la complejidad del ADN. Recuerdo que leí, digamos, que si pusieran todo eso sería una cantidad de libros, o sea, si pusieran toda la información que hay en el ADN de nosotros, sería una cantidad de libros enorme, pues, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿cómo es posible eso, verdad? Solo creo que podemos, pues, ver que tiene que haber habido una mente detrás, ¿verdad? De todo eso. De ahí tenemos lo que es el origen de la vida, ¿verdad? Que también, digamos, Harvard lanzó un programa de investigación de 100 millones para este tema.
porque dice que casi toda la comunidad científica acuerda que el problema del origen de la vida permanece sin resolver. La respuesta corta de un biólogo de Harvard, Andy Knoll, dice: no sabemos realmente cómo se originó la vida en este planeta, permanecemos en ignorancia substancial. Entonces, pues eso no es algo, algo como que, pues, nuevo. Bueno, esto es algo reciente, perdón, es lo que quiero decir, ¿verdad? O sea, todavía seguimos con esa duda, ¿verdad? Entonces, pues, en relación a eso, por ejemplo, el cuerpo está en relación con lo que mirábamos antes, ¿verdad? Que dice: el cuerpo tiene aproximadamente 100 trillones de células y cada célula tiene la información equivalente a 80,000 libros. Entonces, si el DNA de una célula se extendiera, mediría 3 metros de largo. Y si hiciéramos eso con todas las células de los seres humanos, iríamos y regresaríamos 70 veces de la Tierra al Sol. También, digamos, la manera en que las células, bueno, el DNA procesa información, Bill Gates lo compara a un programa de computadora, ¿verdad? Entonces, digamos, pues las células tienen una complejidad de información que evidencia, ¿verdad? Como que una mente detrás. Y bueno, y esto del origen de la vida va relacionado igual con los otros dos, creo yo, ¿verdad? Sí. Que se necesitaba o sea, algo tuvo que originarlo, y las condiciones para que pudiéramos tener vida son muy exactas, ¿verdad? Entonces, digamos, hace un tiempo hablaba con alguien sobre el tema de... Hay una ley de la entropía que tiene que ver con las leyes... Es una ley de la termodinámica, si no estoy mal. Y es que, digamos, todas las cosas tienden a destruirse, ¿verdad? O sea, si vos dejas un bosque, ¿verdad? Y no lo cortás, nada, ¿verdad? Básicamente tiende como al desastre, ¿verdad? No tiende a generar mentes inteligentes. Claro, pues. orden. Ajá. Entonces, digamos que alternativas a todo esto es, por ejemplo, la evolución, ¿verdad? Pero no es algo que vemos que esté pasando, ¿verdad? Entonces, al contrario, vemos todo lo contrario, ¿verdad? Entonces, más vemos una evidencia realmente de alguien que diseñó esto y que sin esa mente no sería posible, ¿verdad? Versus algo que simplemente está sucediendo solo, ¿verdad? Y tiende a y algo sucediendo solo que está tendiendo a la perfección, ¿verdad? Pero vemos al revés. Sí, y como que para agregarle lo otro, como que no solo existen por existir las cosas complejas, ¿verdad? Sino que encima de eso existen por un propósito, ¿verdad? Que es el teleológico. Ajá. O sea, digamos, darle que las cosas no solo existen por existir, sino que encima de eso, aparte de la complejidad que vos mirás, tienen un propósito, porque el hombre, o sea, tiene las dos cuestiones en su vida. O sea, primero como que verse, como lo que te digo, ¿verdad? Lo de Kant, verse por fuera, ver la creación afuera y decir como que, wow, o sea, aquí es obvio que existe alguien que lo creó, un diseñador. Pero después miras hacia adentro y tenés la necesidad de que, ¿por qué existo? ¿Será que yo tengo un propósito? ¿Cuál es la razón por la que yo nací? O sea, el ser humano es el que se hace esas preguntas. Y también para eso hay una respuesta en la existencia de Dios. O sea, te das cuenta que te estás quedando como que muy pobre en excusas como para quedarte de ese lado, pues, de afirmar que no existe un Dios. Bueno. Sí. Pues ese es el origen de la vida. El otro argumento es la existencia del libre albedrío, ¿verdad? Que si lo analizan, si solo somos resultado de pues explosiones cósmicas, etcétera, ¿verdad? ¿De dónde, o sea, cómo podemos creer que tenemos libre albedrío? O sea, que tenemos una mente que puede seguir por cualquier camino. O sea, si solo somos el resultado de un montón de explosiones cósmicas y de que durante el tiempo llegamos a hacer esto, entonces nuestras mentes deberían ser o sea, nuestras decisiones y todo debería simplemente ser causa y efecto, ¿verdad? Claro. Porque solo somos reacciones a
aquí empujó una fuerza y allá resultó otra. Y entonces nosotros pues resultamos siendo lo que somos por causa y efecto, ¿verdad? Pero no porque tengamos alguna elección, ¿verdad? Sí, o porque, digamos, cuando alguien puede retrasar la gratificación, que lo del este famoso test del marshmallow, ¿va? De los niños que les ponen el marshmallow. Sí. Para los que no lo han visto, o sea, digamos, es un estudio que se ha hecho desde hace tiempo, pero es para ver cómo se conducen las personas y incluso le dieron seguimiento a estos niños para ver después cómo evalúan sus decisiones a lo largo de la vida, ¿va? Pero es un niño que le ponen un marshmallow, ¿va? A bastantes niños y le dicen, si no te lo comes, yo voy a salir. Y si cuando regrese tú no te lo has comido, yo te doy otro, ¿verdad? Había niños que obviamente se lo comían de una vez cuando las personas salían del cuarto, pero otras podían retrasar la gratificación con tal de tener dos, ¿verdad? Dos marshmallows. Y es como que es tan imposible que, como decís, como es tan imposible que las personas estén pues, siendo conducidas por solo instintos, ¿verdad? A que ellas puedan negarse esa gratificación con tal de como que recibir algo más después. O sea, vos mirás como que hay algo que nos puede conducir que es más allá de un meramente instinto, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? Sí, como yo una vez hablaba de si nos imagináramos el escenario en el que hay dos hermanos que nacen y viven exactamente las mismas condiciones, ¿verdad? Sí. Aunque es un experimento casi imposible de hacer, pues, pero realmente no creemos que terminarían en los mismos lugares, pues. Ujú. ¿Por qué? Porque hay una elección, ¿verdad? Que sabemos que hacemos, ¿verdad? Sí. De ahí, por último, tenemos lo que es la moralidad objetiva. Y pues este argumento lo que dice básicamente es que creemos que hay una moralidad objetiva, una moralidad que no depende de opiniones, básicamente, Ujú. y solo la podemos tener si Dios existe. ¿Por qué? Porque si hay, por ejemplo, para que haya una ley, tiene que haber un legislador, ¿verdad? Entonces, si hay, o sea, las premisas de este argumento son que básicamente hay una ley moral objetiva, necesitamos que haya una ley moral objetiva. Por tanto, tiene que haber un legislador moral, Ujú. y ese legislador moral tiene que ser Dios. Sí. Y eso era lo otro que decía, ¿verdad? Lo de Kant. Él decía, es imposible como que negar la existencia de Dios cuando miras en diferentes culturas, que aquí en Centroamérica, en Asia, en Europa, en donde sea que estés, en todos los lugares va a ser mal visto, digamos, que violen a tus hijos, o que se roben tus propiedades, o que sean desleales a algo, ¿verdad? En las tribus más recónditas, vos vas a encontrar esos valores, ¿verdad? Y decía como que debe ser algo interno del ser humano, ¿verdad? Esa moralidad. Y era lo que le decía, que son los valores categóricos, como no puede ser tampoco una obra o un resultado de la materia, porque la materia no tiene moralidad. Tiene que ser, como decís, de tener un referente moral objetivo que nos enseñe a todos por igual, a los seres humanos que tenemos dentro, ¿verdad? ¿Qué está bien o qué nos conduce, ¿verdad? Y qué está mal o qué nos destruye, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pues sí, había otro ejemplo que, por ejemplo, en cualquier cultura, digamos que alguien te dice todo es relativo, ¿verdad? Pero venís y quedan en algo, le haces una promesa y después se la rompes, ¿verdad? Inmediatamente va a estar enojado contigo, ¿verdad? Porque la moral no es algo que pueda ser relativo, sino que es algo que debe ser absoluto, ¿verdad? Sí, y este argumento yo creo que es uno de los más, tal vez como que podría decir como los más poderosos, digamos, porque no es de que es porque seamos cristianos o porque nos fuimos construidos en la iglesia, ¿me entiendes? Porque muchas de las personas como que tienden a negar esto de la existencia de Dios porque hemos sido, por ejemplo, incluso yo he escuchado personas que llegan a culpar a los conquistadores
digamos, cuando vino Cristóbal Colón, ajá, los conquistadores de América, es que sí, es que fuimos adoctrinados en todo esto, o la Inquisición, o etcétera, y por eso tenemos estas cosas, pero vos te das cuenta que esto está intrínseco en el hombre, no importa la cultura o los años, pues, o sea, siguen siendo los mismos. Y es tan importante, pienso yo, también no solo ver hacia atrás, sino ver hacia adelante la moral objetiva o la necesidad de un referente moral objetivo, porque te das cuenta que si no lo tenés, no puede sostenerse la sociedad o la cultura, ¿verdad? Porque cada quien tiene una referencia moral, entonces no se puede sostener, digamos, la civilización, digamos, Sí. ¿verdad? Pero sí, otra vez, ¿verdad? Refiriéndolo a Dios, es tan importante ver que nuestra Biblia, ¿verdad? Lo que nosotros aprendemos de Dios, el carácter del Señor, su naturaleza, no va en contra de estas cosas. Y eso hace tan especial al cristianismo o lo separa de lo demás. Porque yo me recuerdo todo cuando estudiamos la historia del mundo en la universidad. Vos mirás a los romanos, mirás a los griegos, mirás todas las culturas, a sus dioses tienen tienen carácter, perdón, similares a los del ser humano. Roban, mienten, usurpan, etcétera, ¿verdad? Pero vos no podrías tener a esos dioses como referentes morales, obviamente, porque son iguales que los seres humanos, ¿verdad? Pero solo en nuestra fe tenés a un Dios que si el humano lo hubiera creado, estoy seguro que no lo hubiera creado así, porque choca tanto con nuestro pecado, pues, ¿verdad? Hablando en términos cristianos. El hecho de que tengamos a un Dios que tiene un carácter justo, que tiene un carácter que también reprende, castiga, ¿verdad? Nos hace ver de que es la mejor referencia moral y perfecta, porque no depende de lo que nosotros pudiéramos haber creado, digamos, con nuestros privilegios, digamos, para crear una fe que nos ayude a vivir como nosotros quisiéramos vivir, ¿verdad? Sino que también nos confronta, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, el hecho de que pues la moral no, o sea, básicamente sin Dios termina siendo como una opinión, ¿verdad? Uh-huh. Básicamente es un montón de opiniones eh, que podemos, pues hay un tipo de moral que tal vez está basada en qué es destructivo y constructivo para nuestras vidas, ¿verdad? Pero al final siempre requiere como de una interpretación, ¿verdad? Que al final termina siendo una opinión, Claro. ¿verdad? Entonces, eh, para eso está la Biblia, pues para darnos que es referida como la ley, ¿verdad? Uh-huh. Para darnos una ley objetiva y que viene de Dios, ¿verdad? Sí, y es que te das cuenta también que el cristianismo no solo tiene esta ley moral que nos ayuda a conducirnos aquí en la vida, sino que tiene y le da la respuesta a lo que decíamos también, no solo lo que vemos, ¿verdad? Nuestra complejidad aquí en la vida, sino que también a la pregunta más profunda o trascendental que que el hombre se hace, a lo que está después, ¿verdad? De la vida. Entonces la moralidad que nos enseña el Señor no solo nos ayuda a conducirnos aquí, sino que tiene como referente también la trascendencia del ser humano. Porque lo que decías, ¿verdad? O sea, uno puede decir, bueno, lo que me conviene, me ayuda como a conducirme y mi moral empieza como que haciendo el bien, con tal que también los derechos del otro que tengo a la par también no se violen por lo que yo quiero hacer, ¿verdad? Y nos ayuda a vivir civilizadamente. Pero ¿qué hay de las respuestas trascendentes del hombre, ¿verdad? Por eso es el cristianismo. A mí me gusta mucho como que llegar a ese punto de decir como que es imposible no tocar la autonegación que nos enseña Cristo, ¿verdad? Porque la autonegación que nos enseña el Señor en este camino es uno que puede incluso llegar a abstenerse, ¿verdad? De lo que te podría ser beneficioso, ajá, a vos mismo. Y vos podrías decir, pero eso entonces ya no es moral, ¿me entiendes? Porque te estás tal vez incluso negando algo que te puede beneficiar o construir. Pero vos tenés digamos, tu meta no es solo vivir civilizadamente aquí, sino la trascendencia de llegar allá después de la vida, ¿verdad?
y que también nunca se llega a, yo creo, contradecir pues lo que nos enseña el Señor en este camino crucificado. Tampoco te estás, no sé, martirizando pues o cortando un miembro literal como para llegar a Dios, porque eso ya sería otras sectas que sí lo han hecho. Pero vos mirás un orden, pues la palabra de Dios no solo es lo moral aquí en la vida, sino lo moral para la trascendencia del hombre. ¿No? Sí, sí, sí. Sí, o sea, no es que la moral, o sea, yo diría la moral cristiana es constructiva, pues al final, pero tiene el factor de que toma en cuenta lo eterno, ¿no? Que al final es un tema de, o sea, por eso es que es tan importante esta pregunta de si Dios existe o Sí. no, porque si yo tomo decisiones solo basadas en lo terrenal, ¿verdad? Como que sí van a haber muchas decisiones que voy a tomar de manera diferente, ¿verdad? Porque Dios no me ve, Dios no es galardonador de los que le buscan, ¿verdad? Y por eso es que dice Romanos, ¿verdad? Que por la fe alcanzaron buen testimonio, ¿verdad? Porque si no hubieran tenido esa convicción de lo que no se ve, esa certeza de lo que se espera, no hubieran actuado de la manera que actuaron, pues todos los héroes todos los héroes de la fe. Sí, bueno, hay un video bien chistoso que le hacen como sátira a la resurrección de Cristo. Pues, o sea, sátira de ahorita van a ver, es como sarcasmo, ¿va? Pero están los apóstoles y ya crucificaron a Jesús, ¿verdad? Y están diciendo, bueno, ya nuestro Señor fue crucificado, ya pasaron 3 días. Bueno, estaba pasando como que la noche del sábado, ¿verdad? Algo así. Entonces dicen, bueno, ¿y ahora qué hacemos, ¿verdad? Entre todos están diciendo, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Ya sé, dice uno, dejemos que nuestras vidas, que nos maten, que nos crucifiquen, algunos que nos torturen y vamos a decir todos de que Cristo resucitó el tercer día. Y no importa que vivamos en tribulaciones y todo. Y todo, sí, me parece buena idea, ¿verdad? O sea, es imposible que alguien como que, como decís, como teniendo tantos testimonios de personas que dieron su vida por esta fe, o sea, es imposible que la gente dé su vida por algo que no esté seguro, que por algo que no llene pues esos vacíos y que responda esas dudas, esas preguntas que tanto tiene su corazón. Pero una pregunta, ¿cómo podemos nosotros los cristianos, aparte de lo que ya vimos, los argumentos, cómo crees que es una de las mejores formas de mostrarle, para terminar, de mostrarle a alguien acerca de Dios, o sea, que la existencia de Dios? Eh, la mejor manera de mostrar, creo que pues es buscando, pues es llevando una vida en la que tenés una relación con él, diría yo, ¿verdad? Y porque al final, pues como la manifestación de Dios en nosotros es lo que creo que deben ver otros, ¿verdad? Y como que nuestra manera, tener una manera diferente de conducirnos, ¿verdad? Y que, pues una vida de sumisión a Él, ¿verdad? Y creo que eso se ve pues en todo nuestro actuar al final. Sí, sí, excelente, cabal. Yo creo que como cuando Cristo llegó con Tomás era, ¿verdad? Y Tomás dijo, yo no creo si no veo, ¿verdad? Algo así. Y el Señor le enseñó sus manos, ¿verdad? Como que hay personas que solo creen, cabal, como decís, al ver. Y como que haciendo una analogía, como que en ver, como que las cicatrices pues de alguien, referente a las heridas y a los sufrimientos que todos los hombres, los seres humanos pasamos, pero yo creo, ¿verdad? Cuando una persona ve que alguien está pasando por sufrimientos y heridas y se conduce, como decís, de manera piadosa y con fe, yo creo que eso es algo tan poderoso para alguien que no conoce al Señor y decir como que debe existir Dios, porque veo las cicatrices de esta persona, o sea, veo el sufrimiento de esta persona y aún así esta persona tiene fe, tiene esperanza, tiene gozo, tiene paz. O sea, yo creo que es algo tan poderoso para alguien como chocarse, como que debe haber algo más allá, pues debe existir un Dios, porque si no esta persona, o sea, es imposible que pudiera vivir estas situaciones y aún mantenerse, ¿va? Hay una historia de un misionero, me recuerdo que en una tribu llegaron a hacer como en las misiones a esta tribu y poco a poco se fueron convirtiendo las personas, ¿verdad? Y obviamente las personas que no eran creyentes aún,
mataban, ¿verdad? A los que se iban haciendo creyentes y los perseguían, bien feo, ¿va? Pero dice que están ya con el grupo de creyentes en esta tribu, están con el misionero y están diciendo que, bueno, vamos a ir a la tribu de Alapar o qué sé yo, y a quién enviamos para que le traduzca al misionero, ¿va? Y quién le ayuda. Y dicen, bueno, envíen al joven, ¿va? Y está la historia de que lo ven, pero sin, como que, o sea, como un jovencito, ¿va? Niño y todo, y etcétera. Dice, no, 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 a él no lo envíen. Dice el misionero, vamos a enviar a este. Y enseña a un joven igual, pero alguien que fue como perseguido por los demás, tiene como cicatrices, le intentaron matar a su familia. Y dice, él tiene un mejor, por así decirlo, mensaje solo con llegar que el otro. Porque tiene como que, miren, como que siendo una epístola viviente, ¿verdad? Miren mi vida. O sea, yo estoy dispuesto a dar mi vida por esta verdad, ¿verdad? Y eso impresiona más a las personas que no creen, cuando ven a alguien que, como decís, que se conduce, que vive una vida real, ¿va? Y uno hasta le choca. Yo estaba del otro lado, por eso le digo, como me había chocado a mí cuando tal vez yo estaba ignorando esto, ver a otras personas dando su vida por Dios, ¿verdad? Y por el Evangelio, y uno se choca a uno mismo y decir como que, a la gran, o sea, esto debe ser verdad, porque si no, es imposible que esta persona dé su vida por algo que es irreal, por algo que se inventó, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, creo que, o sea, también o sea, si vemos todo lo que hay para saber que la Biblia es cierta, pues, ahora que no solo son historias que alguien se inventó, Ujú. eh, vamos a ver pues, cómo es la realidad, pues, de que Jesús realmente, pues, nos amó, ¿verdad? Y dio su vida por nosotros, ¿verdad? Y que, eh, pues, que en Él podemos encontrar la respuesta, ¿verdad? A una conexión con Dios. Sí, y yo creo que eso como ya punto final, como que para nosotros los cristianos debería como confrontarnos estos argumentos y estos puntos para lo que hablábamos antes de grabar, como para no actuar siendo cristianos, actuando como que si Dios no existe, ¿verdad? Ese ateísmo cristiano que decís, Sí, sino actuar realmente como sabiendo que no solo hay argumentos suficientemente poderosos para comprobar la existencia de Dios, sino que también nuestra vida es un argumento, pues, para la existencia de Dios, y que si nosotros realmente no estamos viviendo esta fe como se debería, nosotros estamos restándole, ¿verdad? Y desaprovechando todo lo que el Señor ha puesto para nosotros, ¿verdad? Y lo peor de todo, pienso yo, que es negando algo que es tan real, ¿verdad? Y que ya lo hemos comprobado. Hay una de las cosas, no sé qué si es creo que la segunda de Pedro, pero dice como que de las personas que una vez abrazaron, ¿verdad? La fe y después dan marcha atrás, que llegan a ser como el perro, ¿verdad? Que vuelve a su vómito, pero dice su estado es peor que el primero, porque imagínate una persona que una vez creyó con todo su corazón algo, una verdad, y que le da la espalda a algo, o sea, es como que contradecir todo lo que una vez sí fue real. Vos sí estuviste el día de tu salvación, vos sí viste estas cosas. Y entonces, ¿qué pasó? O sea, no te lo inventaste, ¿me entiendes? Sí pasó, vos estuviste ahí, ¿no? sí, sí. Sí, pero que el Señor nos ayude a ser cristianos reales, ¿va? ¿Algo más antes de terminar que quisieras agregar? Eh, pues creo yo que si creo, creo que si están pasando por algún periodo de duda o algo así, pues que sepan que creo que parte de llegar a la verdad es tener preguntas también, ¿verdad? Como llegar a una verdad más profunda y la Biblia nos manda también a estar plenamente convencidos pues, de las cosas en las que creemos, ¿verdad? Entonces, no dejemos de buscar, ¿verdad? Como dice en Job, ¿verdad? Que el caballo de la fe escarba, ¿verdad? Hasta encontrar la roca y creo que como cristianos estamos llamados a eso, ¿verdad? A buscar la roca sólida, ¿verdad? Pues de encontrar a Jesús, pero también de encontrar
o sea, de encontrar la convicción sólida, ¿verdad? En Dios. Eh, Simplemente, o sea, para mí todas estas cosas son como un ancla que en mi vida, ¿verdad? Porque sé que, digamos, si en algún momento de mi vida no siento a Dios o lo que sea, sé que, o sea, Él tiene que estar ahí, ¿verdad? Pero simplemente debo ahondar más, ¿verdad? Y tal vez simplemente es Dios buscándome, buscando que yo llegue más profundo, ¿verdad? Que busque más profundo. Sí, excelente. Y definitivamente vamos a hacer una parte 2 porque hay muchas cosas que no tocamos, pero sí, como dijo Marco, si tenemos dudas, estamos a un paso, ¿verdad? De encontrar las respuestas. Y ese paso, obviamente, no estoy diciendo que va a ser algo inmediato, pues puede ayudar a años, qué sé yo, pero es un paso de ir buscando la verdad, buscando la respuesta, porque el limbo, para mí, quedarse con la duda es tan peligroso y se ve en el cristianismo progresista, ¿verdad? El que ahorita, y es tan como que usual de ellos, decir como que yo ahorita no sé en qué creo, y ese es mi estado, como que estoy en el no sé. Y es como que es tan peligroso el no sé, porque no es un estado primero y segundo, te va a llevar, o sea, el no hacer nada con una pregunta solo te va a llevar a perderte, pues como dijimos al principio. Pero buscar la luz, buscar la palabra, Dios eh, se revela, ¿verdad? Él es fiel en revelarse. Dice que el Padre, bueno, es una oración de Jesús que dice, gracias Padre porque escondiste esto de hablar de los sabios y te revelas a quien tú te quieras revelar. ¿Verdad? Y obviamente de a quien lo buscan, si uno busca va a encontrar, si uno toca se le va a abrir. ¿Verdad? Así que gracias a Dios. Oremos. Señor Jesús, te damos gracias una vez más, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos has ayudado a afianzar, Señor, a fortalecer nuestra fe en estas razones, Señor, que podemos ver hoy, no solo en lo que nos rodea, Señor, en la creación que tú hiciste, sino también en nosotros mismos, viendo hacia adentro, Señor, y encontrando propósito. Gracias, Señor, porque tenemos, Señor, una fiel confianza, Señor, en tu palabra, Señor, y afuera de tu palabra, en encontrarte a ti, Señor. Ayúdanos a fortalecernos cada día, a buscarte, Señor, todos los días, no solo, Señor, para comprobarnos a nosotros mismos, sino también para compartir a los demás, Señor, esta fe que nosotros tenemos en ti, Señor, en el nombre de Jesús. Y ayúdanos, Señor, a los que ya, Señor, te conocemos, a no fluctuar, Señor, a no ser como las ondas del mar que vienen y van, Señor, sino a fortalecernos en esta fe, a vivir, Señor, lo que escuchamos cada domingo, cada miércoles, Señor, a hacer realmente algo con lo que escuchamos y a vivir lo que creemos, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Ayúdanos, Señor, a encontrarte y a vivirte en cada área de nuestra vida. En el nombre de Jesús te lo pedimos y damos gracias y que sea la luz. Amén.